lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos aquí en A Primera Hora, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Qué barbaridad, tengo un problema con las horas. Ayer dije 8:33 y eran 6:33. Alarmó a más de uno ayer. Sí, 8:43 de la mañana a esta hora. El portal Primicias publicó el 19 de julio pasado una nota que daba cuenta que el Tribunal Contencioso Electoral deja en suspenso la resolución sobre los derechos políticos de Jorge Yunda. El exalcalde metropolitano apeló a la sentencia de primera instancia de octubre de 2021 que le retiró sus derechos políticos por 3 años. De retirarle la suspensión, Yunda podrá ser candidato a las elecciones seccionales de 2023. De hecho, este fin de semana ya el doctor Yunda anunció su precandidatura a la alcaldía de Quito junto a Guillermo Churuchumbi, alcalde del Cantón Cayambe, quien aspirará a la prefectura de la provincia de Pichincha. Pero entremos en materia sobre la situación jurídica del doctor Yunda. El doctor Guillermo González tiene la gentileza de enlazarse telemáticamente con nosotros. Él es el abogado que patrocina la defensa del doctor Yunda en este caso. Doctor Guillermo González, bienvenido, buen día. Buenos días, mi estimado Fabricio, saludos a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Junto a mi compañera Belkis Sánchez vamos a dialogar justamente sobre la situación jurídica del doctor Yunda. ¿Qué sabemos sobre la situación en el Tribunal Contencioso Electoral de este caso, doctor? Pues sabemos que hay una absoluta incertidumbre. Estamos ante una posible resolución de una denuncia de infracción electoral que ya fue resuelta por el propio Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que hubo 3 denuncias sobre lo mismo, 2 denuncias se resolvieron en una causa acumulada en la causa 619 y una tercera denuncia, que es la causa 631 que está pendiente al momento. El Tribunal Contencioso Electoral no la quiso acumular en su momento, porque debía haberse tratado como una sola causa, y esto ha generado esta incertidumbre, porque encontrándose resuelta en sentencia de última y definitiva instancia del propio Tribunal Contencioso Electoral, resuelta la inocencia del doctor Jorge Yunda, nos encontramos que ahora se encuentra pendiente de resolución otra causa sobre lo mismo ante el mismo tribunal. Entonces, esta causa debería ser evacuada, debería ser archivada, esta que está suspensa, doctor. Aquí hay varias cosas que considerar. Esta es una causa que lleva casi un año que está pendiente de resolución. El tribunal tenía 30 días para resolverla, no se resolvió en su momento, no la acumularon como se solicitó oportunamente, y ahora a puertas del proceso electoral deciden revivirla y además han resuelto realizar para que pueda haber jueces, porque recordemos que los jueces principales, como ya resolvieron sobre lo mismo la causa 619, se han excusado de conocer la causa 631, porque efectivamente ya resolvieron sobre este tema. Y como ya resolvieron, no hay jueces suficientes para integrar el tribunal, y ahora reformaron el reglamento de trámites del tribunal para permitir que con jueces ocasionales, que son jueces que no son designados por concurso de méritos y oposición, sino designados por los propios jueces del tribunal, puedan conocer esta causa. Esta reforma ya llama la atención porque nos encontramos con una reforma del reglamento de trámites del tribunal que se realiza dentro del proceso de elecciones, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Reforman el reglamento para permitir la participación, cuando lo que podían haber hecho, si es que había preocupación de que se resuelva esta causa y de que ya ha pasado mucho tiempo, si es esperado casi un año, se podía esperar un par de meses más para la renovación de jueces que se tiene que dar en las próximas semanas o en los próximos meses con el mecanismo que corresponde. Esto es por la renovación con concurso, que lo debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Pero nos encontramos ante esta incertidumbre generada por el propio Tribunal Contencioso Electoral y en la que se pretende acusar a la defensa del doctor Jorge Yunda de que hemos dilatado esto. Aquí quien ha dilatado y quien no realizó las acciones oportunas es el propio tribunal. Si es que hubieran acumulado la causa 631 a la 619, nada de esto hubiera pasado, ya estaría resuelta. Si es que oportunamente hubieran aceptado la recusación y no se hubieran excusado los jueces de uno en uno
y lo hubieran hecho oportunamente, probablemente esto ya hubiera pasado el tiempo. O si sencillamente, como les digo, esperarían un par de meses más a que se designen los nuevos jueces que van a reemplazar constitucional y legalmente a al menos a dos jueces principales de dos suplentes, pues habría jueces suficientes y no tendría que utilizarse este mecanismo de haber reformado el reglamento para permitir la participación de jueces ocasionales. Entonces, esta es la situación al momento. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. Si bien esta decisión está en suspenso, hay un plazo para que pueda pronunciarse el contencioso electoral, esto por un lado, y por otro lado, de ser esta decisión negativa, digamos, para ustedes, ¿hay alguna instancia más a la cual recurrir? Buenos días, Belkis. Nuevamente saludos a toda la ciudadanía también. Sí, a ver, en caso de que el Tribunal Contencioso Electoral, a través de los jueces ocasionales, resolviera algo contrario a derecho, porque no debería haber ningún motivo para que resuelvan algo distinto a lo que ya resolvió el tribunal, esto es ratificar la inocencia del doctor Jorge Yunda, existen procedimientos constitucionales que se podrían activar. Ojo, en esto quiero aclarar, porque ya me habían preguntado en una cuestión anterior, que efectivamente la Corte Constitucional ha determinado que sobre las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, dentro de acciones sobre el proceso electoral, por ejemplo, sobre las elecciones seccionales, sobre la proclamación de candidaturas, sobre los resultados, no caben acciones constitucionales y la propia Corte Constitucional está impedida de actuar. Pero sobre las decisiones y sentencias del Tribunal Contencioso Electoral que no se refieren al proceso electoral y la denuncia de infracción electoral no se refiere, no es parte del proceso electoral, sí caben los mecanismos constitucionales. Ojo, esto no es una apelación a la sentencia, no es que sea otra instancia, es la activación de mecanismos constitucionales que están previstos en la Constitución y son perfectamente posibles. Respecto del plazo, ¿hay algún plazo previsto? Sí, a ver, el plazo que prevé la ley para resolver las denuncias sobre infracciones electorales es de 30 días. Este plazo ya se venció hace muchos meses atrás. Entonces, al momento, siempre me preguntan, ¿tiene algún plazo para resolver? Pues pero es que usted ya está cumplido hace tiempo. Es que es una barbaridad lo que acaba de decir, pues, o sea, si hay un plazo de 30 días para resolver y han pasado no sé cuántos meses, ¿de qué estamos hablando, doctor? ¿Y cuál es el apuro ahora, a puertas de las elecciones, de resolver algo que dejaron pendiente casi un año? Entonces, o sea, ¿cuál es el apuro de reformar el reglamento, de nombrar un tribunal, prácticamente de nombrar un tribunal expresamente para que resuelva esta causa, cuando podían perfectamente, si esperaron casi un año, podían esperar un par de meses más? Claro, y por eso mi pregunta, y en ese caso, ¿qué se hace? Porque, como decíamos en la entrevista anterior, los procesos de democracia interna concluyen este 5 de agosto y entonces se tienen que definir precisamente las candidaturas. Estamos hablando de la próxima semana. Correcto. La próxima semana vence el plazo para los ejercicios de democracia interna. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y es interesante lo que plantea Belkis, permítame complementar la inquietud de Belkis. ¿Qué pasa si llegamos al 5 de agosto, ya se hace el ejercicio de democracia interna, se presenta esta candidatura del doctor Yunda y todavía no hay una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, doctor? ¿O hay una posterior desfavorable? Exacto. Justamente, todas estas incertidumbres son las que tenemos, ¿no? O sea, la Constitución y la ley no dicen nada y ahí lo único que nos queda es elucubrar. Porque ¿qué es lo que pasa en el caso de que se tome una decisión que además sería inconstitucional e ilegal? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que sería un tribunal conformado por jueces ocasionales cuando expresamente el Código de la Democracia prohíbe la actuación de los jueces ocasionales en la tramitación de causas que están siendo conocidas por los jueces principales. En este caso, recordemos que fue conocida por un juez principal
y se han excusado en las últimas semanas o hace un par de meses o hace un poco menos de un mes atrás, y se excusaron de a poco los jueces. Entonces nos encontramos ante una total incertidumbre, pero esta incertidumbre se trata de decir que ha sido causada por el doctor Yunda o por la defensa del doctor Yunda. Esta incertidumbre es causada por los propios organismos electorales, en este caso por el propio Tribunal Contencioso Electoral, que debió haber acumulado la causa y haberla resuelto, que en el caso de la conformación de los jueces ocasionales deberían declarar la nulidad de esta resolución en la que se ha permitido la conformación, y esto lo deberían hacer los propios jueces. O en el peor de los escenarios, lo que deberían hacer es sencillamente ratificar la inocencia. ¿Por qué? Porque además vamos un poquito al fondo del asunto. ¿De qué se acusa al doctor Jorge Yunda? Se acusa de haber cometido una infracción electoral, y una infracción electoral, de acuerdo a lo que lo define el Código de la Democracia, es una conducta antijurídica. ¿Qué es algo antijurídico? Algo que va en contra de la Constitución, de la ley, que no está previsto. Y la propia Corte Constitucional, cuando resolvió sobre el proceso de remoción, dejó en claro que el activar mecanismos constitucionales jamás puede ser considerado una conducta antijurídica. Entonces, no hay manera legal, constitucionalmente, de que se ratifique una sentencia en la que se diga que el doctor Jorge Yunda en este tema ha cometido cualquier tipo de infracción electoral. Pero en el supuesto no consentido que esto suceda, pues tocaría activar mecanismos constitucionales, que esa es una alternativa. El problema de esto, me anticipo también de una vez, es que muy posiblemente, como la justicia constitucional no es muy expedita, salvo cuando les interesa, pues la resolución sobre esto igual podríamos tenerla para después, y ya no serviría de nada tener una resolución que ratifique la inocencia y el que pueda mantener sus derechos del doctor Jorge Yunda luego de haber fenecido el plazo para la inscripción de candidaturas, porque una vez más se vulnerarían sus derechos y se le impediría el poder participar como candidato a alcalde. Permítame hacer en consecuencia una mirada retrospectiva a lo que pasó, como usted bien lo ha notado, el 4 de octubre, me parece que es la fecha del 2021, cuando el tribunal, al menos se conoció esa fecha, suspendió por 3 años los derechos de participación del doctor Yunda. Una nota periodística decía que el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, sancionó al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, con 3 años de suspensión de sus derechos de participación y el pago de una multa, y dispuso que se remite el expediente a la Contraloría General del Estado y la Fiscalía para el inicio de las investigaciones. La decisión se conoció sobre la denuncia que presentó Santiago Guarderas, el actual alcalde, en contra de Yunda por una presunta infracción electoral. En la sentencia, el juez declara a Yunda responsable de la infracción electoral muy grave y lo sanciona con 3 años de suspensión de derechos de participación y una multa equivalente a 50 salarios básicos unificados. Yo le pregunto a usted, ¿por qué? ¿Cuál es la génesis de esa sentencia? Porque es esa sentencia la que hoy debe ser ratificada o dejada sin efecto por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué lo acusaron a Yunda, lo sancionaron por una infracción electoral muy grave, doctor? Pero me puede repetir, porque se me perdió la conexión los últimos segundos. ¿Me puede repetir? Sí, le preguntaba que nos recuerde cuál fue el argumento por el cual el juez Ángel Torres suspendió por 3 años los derechos políticos del doctor Yunda. ¿Cuál fue la infracción muy grave? ¿Cuál es el contexto de eso, doctor? A ver, de lo que se le acusó al doctor Jorge Yunda, que es lo mismo que ya resolvió en la causa 619 el propio tribunal, fue de que al momento de activar los mecanismos constitucionales, en el caso del pedido de medidas cautelares que activó el doctor Jorge Yunda, que esto era una violación a una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en la que ratificaron que se había cumplido el procedimiento y trámite en el proceso de remoción. Entonces, recordemos que se realizó un proceso de remoción que fue además absolutamente ilegal. Desde ahí ya se violaron los derechos del doctor Jorge Yunda, y el Tribunal Contencioso Electoral resolvió en una absolución de consulta. ¿Qué es una absolución de consulta? Cuando me consultan algo a mí, yo contesto esa pregunta. La contestación a la pregunta, eso no es una sentencia.
El propio reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral establece la diferencia cuando dice que el tribunal puede resolver en sentencias, en resoluciones y absoluciones de consultas, es decir, realiza la diferenciación. Y al doctor Yunda se le acusó de haber incumplido una sentencia. Entonces, en primer lugar, no era una sentencia, era una absolución de consulta. En segundo lugar, una absolución de consulta no dispone hacer o no hacer nada, simplemente contesta la pregunta de si se ha cumplido o no el trámite y procedimiento. Y adicionalmente a esto, como lo manifesté hace unos momentos, el hecho de activar mecanismos constitucionales no es antijurídico. Antijurídico es lo que va en contra de la ley, en contra de la Constitución, en contra de los reglamentos, de la normativa vigente. Lo que hizo el doctor Yunda fue acudir ante la justicia constitucional ante la evidente vulneración de sus derechos en el proceso de remoción. O sea, aquí este argumento, doctor, este argumento que dicen los detractores del doctor Yunda de que hubo un abuso del derecho y que permanentemente trató con mecanismos jurídicos de impedir la ejecución de la remoción dispuesta por el Consejo Metropolitano, este argumento no cabe, doctor. No, o sea, ¿cómo puede haber un abuso del derecho en la activación de valga la redundancia, de un derecho constitucional? Le voy a poner, he estado poniendo este mismo ejemplo exagerado, pero solamente para poder ilustrar. Es como que a usted le asaltan y usted pone una denuncia por el asalto y a usted le denuncian a su vez por abuso del derecho por haberle denunciado por asaltante. Entonces, estoy exagerando evidentemente, pero es solamente para tratar de clarificar. Existe un mecanismo constitucional establecido por la Constitución, ratificado y regulado por las leyes pertinentes que establecen cómo es la modalidad, el trámite, el procedimiento. Eso jamás puede ser antijurídico. El abuso del derecho es cuando yo trato de inventarme cosas que no existen y, por ejemplo, me voy a inventar un recurso de revisión extraordinaria sobre un proceso que cuando no existe ese recurso de revisión extraordinaria en ningún... Entonces, esas cosas pueden ser consideradas abusos del derecho. Pero el reclamar yo porque se ha violado mis derechos de un mecanismo constitucional, ¿cómo puede ser considerado un abuso o y menos aún una violación del derecho? Esto es inconcebible y ya la propia Corte Constitucional lo ratificó en la sentencia en la que dejaron sin efecto las medidas cautelares. Sin embargo, dejaron en claro que la utilización de estos recursos es perfectamente válida y legal, como no puede ser de otra manera. Correcto, doctor González, gracias por estos minutos con su posición sobre este tema que está pendiente de resolución en el Tribunal Contencioso Electoral. Muy amable, doctor. Gracias a ustedes, un buen día, saludos a todos. Muy gentil. El doctor Guillermo González, quien patrocina la defensa del doctor Jorge Yunda Machado, en este caso, que está pendiente de resolver en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. En punto a las 9 de la mañana. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.